¿Te interesa saber cómo ayudarte a salir de una depresión y cómo sobrellevar el proceso? Este video te va a interesar. Pero bueno, hoy te voy a contar cómo ayudarte a salir de una depresión y cómo sobrellevar el proceso. Primero que nada, tienes que saber qué es realmente una depresión y cómo es que se forma. Todo el mundo, desde pequeños, a medida que vamos experimentando la vida, hay momentos en que creamos sentimientos de dolor que se van quedando en el inconsciente. Y lo que hace el cerebro es empezar a crear unas conexiones neuronales para protegernos de eso que le mandamos como orden al cerebro que era doloroso. Esas conexiones neuronales nos van a empezar a hacer vivir, sentir, accionar, emanar determinadas cosas. Como esa manera de actuar y en la que nos conducimos en la vida viene como protección desde situaciones de dolor y de cosas que no nos hemos enfrentado o no nos podemos enfrentar porque ni siquiera las conocemos muchas veces, pues no es la manera en la que realmente queremos ir, es la manera en la que nos acostumbramos a ir para protegernos. Entonces llega un punto en el que, según las vivencias posteriores que hayamos tenido, es como si nuestro ser dijera, ya no puedo, ya estoy harto de estar así. Entonces, ¿qué es una depresión? Una depresión es un estar hasta el mismísimo copete de estar haciendo algo una y otra vez, pero que no sabemos qué. Muchas veces mis clientes me dicen, es que a partir de que sucedió esto, a mí me pasó. Nunca es a partir de un solo suceso. El suceso, el último, es la gota que derramó el vaso de agua, pero ya eran una serie de sucesos anteriores. Entonces, realmente la depresión es eso, es estar realmente cansado y harto de estar en una situación que lo peor del caso es que no sabemos qué es esa situación. En términos más espirituales, es el que imagina que tu alma está a la derecha y tu cuerpo a la izquierda. Tu alma, que es la parte en la que cuando nos unimos al alma nos sentimos plenos, es la que te está gritando por todos los medios, por favor, o sea, no es por allá, estás totalmente en sentido contrario. Como consecuencia de esto, ¿qué empieza a pasar? Bueno, pues empiezan a aparecer los famosos ataques de pánico, ansiedad, que les duele la espalda, me han dicho mucho, me arde la espalda, les duele la cabeza, se enferman de distintas cosas, en fin. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link donde vas a poder ver el video de cómo detener un ataque de ansiedad o pánico. También muchas de las síntomas que tienen y que les desespera mucho es que es como si tu cerebro cobrara vida. Me empiezan a decir que tienen pensamientos horrorosos, fatalistas sobre sí mismos o sobre otras personas y se asustan. ¿Cómo pude pensar yo esto? Quiero decirte que no te preocupes. Si vemos al cerebro como una simple máquina y tú estás en una situación muy mal en donde tu cerebro tomó el control y sintiéndote mal, es normal que todos esos pensamientos se vayan como hilo de media con respecto a cómo te sientes. Pero así como tu cerebro tomó el control, yo te voy a enseñar a cómo detenerlo y que tú tomes el control sobre tu cerebro. Cualquier depresión no es algo que te vaya a venir a quitar una pastilla o que te vaya a venir a quitar un terapeuta. Es algo que tu cerebro creó y que tú lo tienes que descrear. Simplemente con información adecuada. No hay más remedio que levantarte y empezar a enfrentarte
con tu cerebro. Lo que te voy a enseñar te va a ayudar a empezar a sobrellevar esta situación, a equilibrarte, a dejar que tu cerebro empiece a traer soluciones, personas, para que vayas encontrando el camino, pero definitivamente sí o sí realmente vas a necesitar modificar lo que estás haciendo desde tus sentimientos, desde tu energía y evidentemente de tu acción. La sanación no va a llegar como de magia, de que despiertas un día y vas a oír pajaritos y vas a querer bailar sevillanas. Eso no va a pasar. Como todo, hay que volverte a enseñar tanto a tu cerebro como tu energía, te lo digo, a disfrutar, a estar bien. De verdad, el cerebro también es un músculo y hay que entrenarlo. Entonces, imagínate tu primer día de gym. No puedes, te da flojera, te da falta la voluntad, pero a medida que vas yendo, por lo menos la voluntad se va fortaleciendo a la hora de ir, y cuando menos te das cuenta, te encuentras hasta que ya estás teniendo logros. Es lo mismo con el cerebro. Eso es la sanación. Paulatinamente, pero sin dejar de entrenar todos los días a tu cerebro. Ok, ahora te voy a empezar a dar las técnicas de lo que tienes que hacer junto con su lógica. ¿Por qué? Porque me es importante que entiendas por qué te lo digo, porque cuando tu cerebro hace el clic del entendimiento, lo haces con más voluntad, con más fuerza, porque sabes. Entendemos que todos somos energía. Todos tenemos un campo magnético. Y toda energía tiene dos polaridades, la negativa y la positiva. Tú, no me gusta decir negativa, pero tú tienes la polaridad que de dolor y la polaridad perfecta. Tú estás viviendo en la polaridad de dolor, la que no entiende, la imperfecta. Por eso se te está manifestando y te hace vivir todas estas cosas. Pero tienes la otra polaridad que hay que aprender primero que nada a conectar con ella. Porque si existe una, existe la otra. Entonces, tu polaridad perfecta es la que recibe la información de la Matrix o tu Espíritu Santo, tu inteligencia divina, como quieras llamarle. Las dos polaridades, cuando conectamos con ellos, dan determinadas órdenes al cerebro. Y el cerebro simplemente obedece. Acuérdate, el cerebro es un simple ordenador. No entiende de bueno y de malo. Es como apretarle una tecla. Le da igual que te rías por un chiste buenísimo que te conté, que te rías adrede. El impulso eléctrico que va a recibir es exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú estás, digamos, en un ataque de tristeza, sintiéndote mal, en el momento que tú estás razonando, primero que nada, que simplemente es una descomposición química de algo que no sabes, quiero que tú tomes control sobre eso y empieces a llamar con mucha fuerza a tu parte inteligente, tu inteligencia divina, tu Espíritu Santo, como tú le quieras llamar. Entonces, pero ¿cómo quiero que lo llames? Por tu nombre, por como te digan de apodo, de cariño. Entonces, en este caso, por ejemplo, a mí me dicen Nay, quiero que digas, Nay, ¿dónde estás? Caramba, hasta enojado, ¿no? Diciendo, me estoy sintiendo fatal, manifiéstate, esto yo ya no puedo, tómalo tú por mí, hazlo tú por mí. Desde ese momento que tú estás volteando tu atención, ya tu cerebro ya está recibiendo otras órdenes, ¿vale? Quiero que empieces a exigirle que tome esa situación por ti. A continuación, quiero que le empieces a decir, dame todo el amor, la estabilidad, el orden, el equilibrio, la confianza, la seguridad, la fuerza, la voluntad, la aceptación. Quiero que primero que nada le digas, ven y dame todo eso. Porque es evidente que todas esas energías de dolor que estás teniendo, pues están necesitando algo de ahí.
Cuando tú empiezas a pedir todo esto, punto número 1, estás despersonalizando lo que te está pasando. Ya no es la culpa de la vida tan espantosa que tenemos afuera, porque acuérdate que simplemente tu tristeza va creada desde dentro de ti y como tu ser no te dice, mira, es por esto, lo único que haces es ver reflejado afuera lo que hay y le echas la culpa a lo de afuera. Estás diciendo, claro, mi mala suerte o la vida o lo que en tu cerebro estés pensando, y en este momento es algo que estás teniendo dentro que quieres desbaratar. Entonces, al voltear tu perspectiva, como te dije, ya tu cerebro está captando otra cosa y encima le estás dando una orden. Y en el momento que reciba una orden, el cerebro no va a parar hasta encontrar, con un ejemplo muy claro, cómo funciona en esta situación que te acabo de decir. Me imagino que muchos de ustedes habrán comprado un coche o una casa, no lo sé, habrán buscado una casa de renta, o lo pueden aplicar con cualquier otro artículo que no sea como común que lo estén comprando todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner el ejemplo con un coche. Yo necesito un coche, tengo el dinero en la bolsa y me pongo a buscar un coche. Y de repente no encuentro eso. Y a pesar de que no lo encontramos, estamos duro y dale. En internet, con personas, intentando encontrar eso que estamos necesitando. ¿Por qué? Porque estamos 100% decididos a comprarlo y porque tenemos el dinero en la bolsa, y la orden a nuestro cerebro es, me da igual que no quieras, pero sí lo voy a comprar, porque lo voy a comprar. Entonces le estás diciendo a tu cerebro, sí lo quiero, sí lo quiero, sí lo quiero, sí lo quiero, y de repente, voilà, aparece el coche, la casa, lo que sea. Lo compramos o lo alquilamos la casa, compramos el coche y de repente empezamos a ver como locos más ofertas de eso que estábamos buscando, y empiezan a ver coches por todos lados, casas por todos lados, y tú, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué me están apareciendo ahora justo que ya lo compré? Simplemente porque el cerebro no entiende a la hora que ya obtuvimos lo que le ordenamos. Tú simplemente le diste la vuelta a una rueda que estaba oxidada y que no quería avanzar, y de repente la giraste y la soltaste. A la hora de soltarla, es decir, no prestar atención a ello, pues no va a parar de la noche a la mañana. Tiene que dejar de tener esa inercia y va, como cualquier rueda, va a ir haciendo el impulso cada vez más poquito hasta que se para. ¿Y cómo lo paraste? Porque dejaste de pensar en ello y dejaste de estar ahí. El cerebro nunca sabe cuando tú ya obtuviste eso, entonces sigue buscándolo. Es exactamente lo mismo. Al cerebro le da igual que le estés pidiendo una casa que un sentimiento. Tú ahora le estás pidiendo todos estos sentimientos que estás requiriendo para tu parte de dolor. Entonces es normal que al principio parezca que no pasa nada y que incluso que te cuesta trabajo. Da pereza, más bien, ¿por qué? Porque es como si tú estuvieras tirado en el suelo y yo llegara y te dijera, órale, párate. Eso da más flojera, muchísimo más flojera. Es más a gusto quedarte acostado llorando que intentar con tu mente hacer otra cosa para levantarte. Entonces, eso es la primera situación que tienes que hacer. La segunda, tú me vas a decir, ok, Nay, a mí me dio el ataque de tristeza, de lloradera, de lo que tú me digas. Ajá, y ya le dije a mi inteligencia divina, llamada, acuérdate siempre por tu nombre, que me diera todo el amor, la confianza, la seguridad, bla, bla, bla. ¿Qué crees? Pues es un ejercicio mental. Me tardé, ¿qué te gusta? 2 minutos, 3 minutos, pero yo sigo triste. O sea, ¿qué pasa ahí? Ahí va el segundo ejercicio. Quiero que en ese momento, ya después de que le ordenaste a tu cerebro qué es lo que necesitas, que ahora empieces a hablar con tu inteligencia divina, reclamándole, diciéndole, maldita sea, ¿por qué me está pasando esto? Estoy harto de esto y esto y esto y esto. Y que te pongas en plan víctima a desahogarte, a decirle todo lo que estás sintiendo y lo injusto que te parece
lo no sé qué. Es muy importante que tu reclamo sea 100% enfocado a tu inteligencia divina. Estás muy enojado de algo que te sucedió y vas y le reclamas directamente al jefe, o sea, Dios en ti. Reclamas, ¿por qué no estuvo cuando te sucedió? Y es bien importante que le exijas que se repare, que cambie esa situación. De esta manera abrirás el canal para recibir información a través de tu divinidad, puesto que ya estarás abierto a recibirla, porque al mismo tiempo le estás mandando órdenes diferentes a tu cerebro que te traigan las soluciones que necesita. A diferencia de antes, que solo te quejabas de lo lamentable que era tu vida, lo único que hacías era darle más fuerza energética a lo negativo, al mismo tiempo mandándole las órdenes equivocadas al cerebro, las cuales te hacían sentir cada vez más mal. Por física pura, siguiendo la inercia de tus sentimientos, de las órdenes que le estás dando al cerebro, mente te va a enseñar pensamientos de la misma vibración, o sea, horrorosos. Ok, dicho esto, recapitulemos. ¿Qué voy a hacer cuando a mí me da un ataque de tristeza? Yo me levanto por la mañana y empiezo a estar triste. Lo primero que vamos a hacer es que en lugar de dejar la tristeza seguir, vamos a decir inteligencia divina, Dios, o te llamas por tu nombre para reconocer esa divinidad en ti, y vas a empezar a decir: dame todo el amor, la confianza, la seguridad, la estabilidad, el equilibrio, el orden, la fuerza y la voluntad. Y a continuación, maldita sea, es que yo hoy no puedo, haz tú por mí lo que tengo que hacer. Mira nada más otra vez la tristeza que tengo. ¿Qué no ves? Que estoy harto de sentirme así. Estoy harto de sentir que soy, o lo que tus pensamientos te digan. ¿Sabes qué? Renuncio. Hazlo tú por mí. Yo ya siento que no puedo. Siempre me siento o que soy lo que tú sientas. Así es que desde ahorita te exijo que vengas tú y tomes el éxito que yo no puedo, la seguridad que no puedo, el amor que no puedo, la felicidad que no puedo. Que tires esta tristeza porque yo no puedo. Ven, hazlo tú. Y pa' postre, hoy no tengo ganas de trabajar, me siento fatal, no tengo la voluntad de hacer lo que me dije y de enfrentar mis responsabilidades. Así es que también renuncio, ven tú y hazlas por mí. Y vas a estar así hablándote como merolico en tu cerebro, aunque, no sé, si tienes pareja, te diga buenos días, volteas, le das una sonrisa, pero en tu cabeza vas a estar vistiéndote, bañándote, yéndote a desayunar, whatever, lo que tú vayas a hacer. Va a llegar un punto en que tanto en tu mente te estás hablando contigo mismo y te estás quejando que alguien o te va a interrumpir o te vas a distraer contestándole a alguien o simplemente te vas a cansar. En ese momento lograste parar ese primer ataque de tristeza que te iba a hundir. Pero ¿qué crees? Que como estás empezando, al rato otra vez. Y volvemos al rato, nuevamente. Y así, una y otra vez, durante todo el día. A medida que tú hagas más veces este ejercicio de estarte hablando como merolico, quejándote, tú vas a ver cómo al cabo de una semana van a ir bajando, porque es un juego en el que viene el toro y te tiraba. Pero ahora, ¿qué crees? Ahora tú lo detienes, le dices: sí, dueles mucho, pero no me tiras. Conforme lo vas haciendo, va a llegar un punto en que no nada más no te va a tirar, sino lo vas a empujar. Hasta que llegue un punto así como cuando haces ejercicio, que al principio no puedes. Y además cuesta mucho en voluntad y físicamente. Pero llega un punto en el que, puedo. Y ya no me es tan difícil en voluntad. Va a pasar exactamente lo mismo. Irás notando que esos ataques de tristeza se irán reduciendo y durarán cada vez menos. Eso es la manera más eficaz, y te prometo que desde la primera te va a salir, como los pensamientos negativos hacia tu persona y de todo lo demás que has tenido se detienen. De todo esto que yo ya estoy manifestando con mi boca, me voy enterando qué es lo que no me va gustando.
porque el problema es que como te acostumbraste a vivir con un montón de cosas, a la hora de quejarte es como que tú mismo las oyes y conforme vas haciendo este ejercicio, ya a los días dices, mira, llevo una semana quejándome de esto, entonces va a ser que ahora voy a hacer esto otro, ¿no? Por otro lado, las otras recomendaciones que yo te doy para sobrellevar esta situación, cualquier tipo de canalización energética como Reiki, Theta Healing, imanes, agujas, suele venir muy bien. Yo recomiendo mucho el glicinato de magnesio, el potasio, el complejo B, también te ayuda, te da fuerza. Lo que le doy mucho a mis pacientes es una meditación que dura más o menos 15 minutos diaria de la doctora Lita Donoso, es una chilena, donde enseña a cómo activar la glándula pineal, y esa viene muy bien. Yo aquí, en base a sus enseñanzas, también en la descripción de este video te voy a dejar una meditación que realice especial para este tipo de situación de depresión, ansiedad, ataques de pánico. En la descripción te pongo dónde me puedes localizar por si te interesa saber más de estas terapias. Estas terapias son de mucha acción desde el principio, no es una terapia en la que al principio vayas a curarte, porque no es magia, pero sí es una terapia en la que tú al cabo de una semana tienes que estar sí o sí sintiendo una diferencia de ti frente a lo que te está sucediendo. Que desde la primera sesión, porque cada sesión dura hasta 3 horas, son muy profundas, te enteras la raíz de lo que te está sucediendo, digamos el big picture, por qué te está pasando todo esto. Y desde la primera sesión hay una desconexión importante de neuronal, de cosas que te están atando, junto con una serie de desbloqueos ancestrales y energéticos, lo cual te hace sentir esa primera vez como si te hubieran quitado un peso de encima, con muchísima paz, y eso es lo que te hace tener muchísima fuerza para enfrentarte al día siguiente a lo que te tienes que enfrentar contigo mismo. Y que hasta ahora, gracias a Dios, he tenido resultados de mucho éxito. Hay un link donde puedes ver todas las recomendaciones, donde todas las personas que he podido ayudar me han hecho el grandísimo favor de recomendarme en las redes. Yo soy Nayeli Casillas. Gracias. Bye bye.